Tenía 23 años. Una excursionista solitaria con un plan detallado, un saco de dormir de color amarillo brillante y un feroz sentido de independencia. Desapareció en el desierto de Utah y nunca más fue vista. Durante 6 años no hubo nada, ni una pista, ni una huella, ni un rastro. Entonces, una tarde de verano, un pescador vio algo debajo de la superficie de un lago remoto. Un destello amarillo, un bulto envuelto en alambre, y un horror que destrozó a 2 familias y reescribió todo lo que los investigadores creían saber. Esta no es solo la historia de una niña desaparecida. Esta es una historia de secretos, traición y un asesino que casi se escapa. Así que, antes de empezar, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte y activar la campanita. Estás a punto de seguir una historia tan inquietante que podría cambiar tu forma de pensar sobre estar solo en la naturaleza. Introducción. En septiembre de 2012, Asha Bhaduri, una experimentada excursionista en solitario, desapareció sin dejar rastro mientras caminaba por la remota naturaleza de Utah. Durante semanas, los equipos de búsqueda peinaron más de 2 millones de acres de terreno accidentado. Encontraron su coche al comienzo del sendero. Cerrado. Intacto. Pero no Asha. Fue como si el bosque se la hubiera tragado entera. Su desaparición fue noticia. Su foto de pie en un puente de madera con una camiseta morada de senderismo y sonriendo bajo sus gafas se convirtió en el rostro de un misterio que se negaba a dar respuestas. Luego, 6 años después, un saco de dormir amarillo apareció flotando en el fondo de un lago remoto. Lo que estaba envuelto dentro lo destrozaría todo. La desaparición de Asha, Bhaduri Asha, no era imprudente. Ella era el tipo de persona que lo planificaba, todos los mapas marcados con tinta, el equipo revisado y vuelto a revisar, e incluso programaba reuniones con su padre cada 72 horas. Se había preparado para este viaje como un general se prepara para la guerra. Su destino el bosque nacional Uinta Wasatch Cache. Su ruta precisa, bien documentada y remota. Incluso había reservado un vuelo a Salt Lake City y alquilado un coche para llegar al comienzo del sendero. Y en la mañana de su caminata, su padre Kalin caminó los primeros 100 metros con ella, solo para despedirse. Ella sonrió para una última foto. Sus gafas reflejaban la luz, su mochila se elevaba detrás de ella, y su saco de dormir amarillo brillaba como un faro. Ella prometió registrarse el tercer día. Ese mensaje nunca llegó. La búsqueda que no encontró nada. Al principio, Kalin se tranquilizó. Quizás no tenía señal. Quizás se le murió el teléfono. Asha era inteligente, ingeniosa. Tenía cargadores solares. Sabía cómo ahorrar batería. Pero al 5.º día, las llamadas quedaron sin respuesta. Al 6.º día, estaba sentado en una estación de policía en Oregón, denunciando la desaparición de su hija en un desierto a 1000 millas de distancia. Se inició inmediatamente la búsqueda y el rescate. Los helicópteros rastrearon el dosel del bosque. Los equipos a pie peinaron el sendero, luego hicieron círculos cada vez más amplios. Encontraron su auto en el estacionamiento designado con las puertas cerradas y el equipo intacto en el interior. Ella había llegado al bosque. Pero después de eso, el rastro se enfrió. No hay huellas. No se ha caído ningún equipo. No hay ni señales de peligro ni de ataque.
Fue como si hubiera entrado entre los árboles y hubiera desaparecido. El largo silencio de un padre. Cuando llegó el otoño y los primeros copos de nieve cubrieron las montañas, la búsqueda oficial terminó. Callan siguió llamando a la oficina del sheriff al principio semanalmente, luego mensualmente. Él mantuvo su habitación intacta. Todavía hay mapas en las paredes. Un libro a medio terminar aún en su mesita de noche. En 2014 su caso pasó a formar parte de los archivos de casos sin resolver, y allí se sentó, no resuelto, inexplicable, hasta que un detective lo sacó del estante y vio algo que los investigadores originales habían pasado por alto: el caminante fantasma. El detective Miles Corbin era tranquilo, meticuloso y persistente, el tipo de hombre que creía que ningún caso moría realmente. Y había algo en la desaparición de Asha que no le sentaba bien. No hay señales de ataque animal. No hay equipo esparcido a lo largo de una pendiente. No hay señales de que se haya caído. La gente no se evapora simplemente. Así que, en 2015, volvió a mirarla, esta vez a su computadora portátil. Mientras que el equipo original lo había escaneado brevemente, Corbin profundizó más. Encontró un enlace marcado como favorito enterrado en una carpeta, un antiguo foro de senderismo apenas funcional, llamado The Ridgeline Collective. Allí encontró su nombre de usuario, Asha B. Había publicado sobre botas, filtros de agua y consejos para senderos, pero un hilo destacó: mensajes privados de un usuario llamado Karen Wraith. Karen Wraith. Públicamente el usuario era un excéntrico que escribía sobre senderismo fantasma y desaparecer en la naturaleza sin dejar rastro. Pero en los mensajes privados a Asha, su tono cambió. No solo era raro, era manipulador. No buscas la soledad, escribió. Buscas la aniquilación. Desaparecer por completo. Es libertad. Asha sentía curiosidad, pero era cautelosa. Hacía preguntas. Estaba comprometida. Pero el último mensaje fue claro: las Uintas son un buen lugar para practicar cómo convertirte en fantasma. Puedo mostrarte los caminos que no están en ningún mapa. Fue fechado apenas unos días antes de su desaparición. Por primera vez en 3 años, Corbin tenía una ventaja. Persiguiendo un fantasma, rastrear la identidad detrás de Karen Wraith no fue fácil. El sitio estaba inactivo. Las direcciones IP eran antiguas. La mayoría de los hallazgos fueron rastreados hasta bibliotecas y cafés. Pero una publicación de 2011 estaba vinculada a una red universitaria y desde allí a una identificación de estudiante, Alistair Finch. Encontraron sus redes sociales y publicaciones de blog antiguas. Todo resonaba con esa misma retórica antisociedad y de desaparecer en la naturaleza. ¿Era este el hombre que conoció Asha? Parecía seguro hasta que Corbin sacó su historial de viajes. Alistair Finch había salido de Estados Unidos en mayo de 2012, 4 meses antes del viaje de Asha, y nunca regresó. Nunca había puesto un pie en Utah. Fue un callejón sin salida, devastador. El fantasma que habían estado persiguiendo era solo una sombra en línea, el lago que reveló un secreto. El caso volvió a quedar paralizado hasta el verano de 2018. Tyler Sims, de 19 años, estaba pescando en el lago Silus, lejos de cualquiera de las rutas planificadas de Asha.
Cuando el sol tocó el agua, algo llamó su atención. Un destello de amarillo. Al principio, pensó que era basura. Una lona, quizá. Un flotador de piscina. Pero la forma no era la adecuada. Remó más cerca. Miró hacia las profundidades y vi algo horrible, una forma larga y abultada, atado con alambre, lastrado con cadenas. Tyler llamó a su padre, quien le dijo exactamente qué hacer. Vete, no lo toques. Llama al sheriff. En cuestión de horas, el lago Silus se convirtió en escena de un crimen. El saco de dormir, los buzos descendieron a las aguas oscuras. Encontraron un saco de dormir amarillo, grotescamente hinchado y envuelto con alambre oxidado. Se adjuntaron 2 placas de barra de 25 libras. Lo subieron lentamente a un barco y lo llevaron a tierra. Los equipos forenses cortaron el alambre un trozo a la vez. Cuando retiraron el nylon mojado, todos se prepararon para lo que supusieron que vendría, Asha Bhaduri. Pero no era ella, era un hombre, John Doe Lago Silus. Los restos estaban muy descompuestos, no tenía identificación ni billetera. Pero sus dientes hablaron. Los registros dentales lo identificaron como Milo Radic, de 24 años, de Phoenix, Arizona. Había sido reportado como desaparecido 6 años antes, apenas unos días después de la desaparición de Asha. 2 casos sin resolver, uno de Oregón y otro de Arizona, acababan de chocar en un lago de Utah, y alrededor del cuerpo de uno se envolvía el elemento más distintivo del otro. El saco de dormir amarillo brillante de Asha, un vínculo de pesadilla. El detective Corbin quedó atónito. El saco de dormir amarillo característico de Asha, distintivo, hecho a medida e inolvidable, acababa de convertirse en parte de un caso de homicidio. Pero la víctima no era Asha, era un extraño, excepto que Milo Radic no era un extraño después de todo. Tanto Asha como Milo desaparecieron con pocos días de diferencia en septiembre de 2012. De diferentes estados, con diferentes historias. Ahora estaban conectados de la manera más escalofriante posible. ¿Pero por qué? ¿Cómo? La búsqueda de la conexión. El equipo de Corbin comenzó a cavar. Investigaron a fondo los antecedentes de Milo, un entusiasta de la naturaleza, un excursionista solitario frecuente y un joven generalmente tranquilo. Pero las coincidencias se acumularon. La amiga de la universidad de Asha, Lena, recordó una conversación justo antes del viaje de Asha a Asha. Mencionó un nuevo alma gemela de Arizona, que había conocido en un foro de senderismo en línea. Ambos estaban planeando viajes a Utah al mismo tiempo. ¿Su nombre? No lo recordaba, pero él la entendía, y eso era suficiente. Tal vez su viaje en solitario no había sido en solitario después de todo. Un motel y un mapa. Los detectives regresaron a las pertenencias de Asha. En una caja intacta desde 2012 había una tarjeta de visita rota. Decía luz de estrellas, algo, y un número de teléfono parcial con un código de área de Utah. Buscaron en antiguos registros comerciales y encontraron lo siguiente: el Starlight Motor Inn, un motel de mala muerte a kilómetros de cualquier sendero conocido. Era un punto intermedio entre el comienzo del sendero de Asha y el lugar donde se había encontrado el coche abandonado de Milo en Arizona. El motel se convirtió en la zona 0, habitación 7. El nuevo dueño no fue de ninguna ayuda.
pero los registros antiguos aún existían en una caja mohosa enterrada en la trastienda. En él, el oficial Díaz encontró un libro de contabilidad de visitas de septiembre de 2012. Una entrada destacó: John Smith, placa Sacet Sedán, plateado, habitación 7. Milo conducía un sedán plateado. Eso fue suficiente. Ahora necesitaban testigos. La ama de llaves recuerda: encontraron a una mujer llamada Beatrice Rowe que había trabajado limpiando habitaciones en el Starlight. Al principio no recordaba nada. Pero cuando los detectives le mostraron las fotos de Asha y Milo, su comportamiento cambió. La chica, la recuerdo, no encajaba en un lugar así. Luego regresaron más recuerdos fragmentados e inquietantes. Habitación 7. Una pareja. Un joven nervioso. Una chica tranquila e inquieta. Y un tercer hombre. No estaba registrado. Simplemente apareció. Grande. Furioso. Peligroso. Beatriz recordó una discusión. Gritos. Un golpe sordo y repugnante. Luego silencio. Estaba demasiado asustada para llamar a la policía. No llamaste a la policía en el Starlight. Así fue como te lastimaste. Pero su recuerdo más escalofriante llegó 2 noches después. Al amanecer, vio al hombre mayor cargando una figura larga y pesada, envuelta en una lona en el baúl de Milo. Asha estaba cerca, silenciosa y vacía. Luego desaparecieron. Beatriz nunca la volvió a ver. El hombre, sin nombre. Ahora, la investigación tenía el foco el tercer hombre. Él no era un extraño cualquiera. Él fue alguien que mató a Milo, usó a Asha para limpiar la escena y desapareció en la oscuridad. ¿Pero quién era él? El grupo de trabajo de Hackett se sumergió nuevamente en la vida de Milo, buscando señales de secretos. Fue entonces cuando lo encontraron. Una doble vida. En el papel Milo Radic parecía limpio, trabajos a tiempo parcial, excursiones de senderismo y compras de equipamiento para actividades al aire libre. Pero el oficial Díaz notó algo sutil. Depósitos en efectivo. Regulares. Justo por debajo del límite legal de declaración. Siempre antes o después de una excursión de senderismo. Eso no era dinero de viaje. Milo no solo estaba haciendo senderismo, él estaba haciendo algo. El equipo mapeó sus patrones de viaje. Sus viajes no eran a picos panorámicos. Se dirigían a puntos de partida de senderos olvidados cerca de zonas industriales o pequeños aeropuertos. Milo era un mensajero. El engranaje era un disfraz. Su mochila no era para llevar frutos secos y tiendas de campaña, sino para paquetes que debían moverse silenciosamente. El manejador. Luego vino la verdadera ruptura. Utilizando metadatos de torres de telefonía celular recientemente recuperados, los investigadores aislaron un teléfono quemador que emitía señales en las mismas áreas que el teléfono legítimo de Milo casi todo el tiempo. Siempre estaba cerca, siempre activo cuando Milo viajaba. Alguien lo estaba manejando. Rastrear teléfonos quemadores es casi imposible, pero la suerte ayudó. El teléfono fue comprado con una tarjeta de crédito. Esa tarjeta dio lugar a un nombre: Dante Boss. El monstruo detrás de la cortina, Dante Boss, tenía antecedentes penales de 3 décadas de duración, agresión, intimidación, fraude. Pero nada perduró. Era escurridizo, protegido. Siempre un paso adelante,
pero su última foto conocida coincidía perfectamente con la descripción de Beatrice Rowe. Esto no era un fantasma, este era un depredador. Y ahora tenía un nombre. La teoría se une. El grupo de trabajo elaboró una cronología. Milo quería salir. Se confesó con Asha, alguien a quien apenas conocía, pero en quien confiaba. Le pidió que se reuniera con él en Utah. Para refuerzos, por seguridad. Se conocieron en el Starlight Motor Inn. Boss lo siguió. Enfrentado. Milo asesinado. Asha se convirtió en testigo. Un lastre. Entonces Boss la usó para limpiar la escena. Luego la obligaron a subir al coche y desaparecieron. Milo fue arrojado a un lago. Asha, todavía desaparecido. La cacería humana. Tenían la historia. El motivo. El patrón. Pero no lo tenían. Boss había desaparecido en 2012. Desaparecido del mapa. Sin identificación, sin rastro. Pero un analista, haciendo referencias cruzadas a los familiares de sus antiguos socios, criminales, encontró un nombre en un formulario de alquiler en Boise, Idaho. David Vosen, misma edad. Sin antecedentes antes de 2012. La vigilancia lo confirmó, 98% de coincidencia facial. Tenían su fantasma, el golpe, en la puerta. Sin incursiones. Sin sirenas. Solo un golpe suave. Cuando Hackett mostró su placa, Dante Boss dejó su café y colocó sus manos detrás de su espalda. Él no peleó, él no corrió. Estaba cansado de correr. El interrogatorio. En la habitación, Boss se mostró frío, arrogante, silencioso. Hackett se dejó acorralar por su propia decisión y luego empezó a poner ladrillos, las finanzas de Milo, el teléfono quemador, el libro de cuentas de los huéspedes del motel, el testimonio de Beatrice. Boss se quebró. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay trato por asesinato, respondió Hackett. Pero ahí está la verdad. La tuya o la nuestra. Bull se reclinó, en pausa, y comenzó a hablar. La confesión sin lágrimas, sin culpa, solo hechos. Él confirmó todo. Milo era su mula. Milo quería salir. Asha era un seguro. No funcionó. Se puso a gritar, dijo Boss. Así que lo callé. Describió el asesinato de Milo como si estuviera arreglando una tubería con fugas. Luego vino la peor parte. Boss obligó a Asha a ayudar a envolver el cuerpo en su propio saco de dormir. La obligó a subir al coche y luego se puso en marcha. ¿Pero dónde? Quiero una garantía, dijo Boss. Solitario. Tengo enemigos dentro. Hackett no se inmutó. Díganos dónde está. Solo así terminará esto. Boss cogió un bolígrafo y comenzó a dibujar un mapa. El mapa era tosco, dibujado a mano. Unos cuantos caminos de tierra, una bifurcación, un tanque de agua oxidado. En la parte inferior, una X. Una sola marca en medio del vasto desierto de Utah, cerca de la frontera con Nevada. Ahí es donde la encontrarás, dijo Boss. El detective Hackett lo miró fijamente. No parecía un cierre. Me pareció un último desafío, pero era todo lo que tenían. El desierto. ¿Sabe? 2 días después, un convoy de agentes del FBI, equipos de búsqueda y especialistas forenses, recorrió un tramo olvidado de una carretera en el desierto. La tierra era vasta y vacía.
silenciosa, hecho para tragarse los secretos enteros. Buscaron milla tras milla. Entonces, 3 grandes formaciones rocosas exactamente como vos las había dibujado. En la base una depresión poco profunda en la tierra. El suelo era más denso, un poco más oscuro. El equipo comenzó a cavar. La recuperación final. Pinceles. Paletas. Reverencia silenciosa. Luego un vistazo de tela morada descolorida. Luego hueso. La habían encontrado. Asha Baduri. Por fin volvía a casa. Justicia impartida. Vos fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Secuestro. Agresión sexual. Fue declarado culpable. Condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Morirá tras las rejas. Pero esa victoria tuvo un coste. Para Khalim Baduri, el padre de Asha, no fue justicia. Fue una conclusión. Un punto final a una historia que nunca quiso terminar. La chica del puente. La enterró cerca de casa. No en el desierto. No en silencio. La foto que le tomó, camiseta violeta brillante, anteojos y saco de dormir amarillo en lo alto, estaba enmarcada al lado de su ataúd. Esa foto, que alguna vez fue una celebración de la independencia, se había convertido en la primera pieza de evidencia de una odisea de 6 años, una hija perdida, un amigo asesinado, un saco de dormir que lo solucionó todo, el legado de Asha. No hubo final feliz, pero hubo resolución, porque un pescador miró 2 veces, porque un detective no dejó de mover hilos, porque un padre se negó a olvidar. Asha era más que un expediente. Ella era una chispa, una planificadora, una soñadora, una pionera. Y gracias a su historia, nadie volverá a mirar a un excursionista desaparecido de la misma manera. Si esta historia te pareció tan inquietante y poderosa como a nosotros, me gusta, comentar, suscríbete, para que podamos seguir compartiendo las historias que merecen ser recordadas. Mantente a salvo, mantente alerta y nunca subestimes la fuerza silenciosa de alguien que camina solo.